Jerzy Kukoczka fue un escalador de gran altitud polaco. Es ampliamente considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. A mediados de la década de 1980, ganó la corona del Himalaya en Karakorum, al convertirse en el segundo hombre en la historia en escalar los 14 8000. Logró esta notable hazaña el 18 de septiembre de 1987, al escalar el Shishapangma, tan solo 11 meses después de Reinhold Messner, y a pesar de las evidentes dificultades económicas que atravesaba Polonia bajo el régimen comunista en menos de 8 años. Ambicioso, elegante e innovador, Kukoczka abrió 9 nuevas rutas en 8000, 5 escaladas en estilo alpino y 4 en invierno. Pero su desafío era mucho más que el de escalar en su piso. Era un minero pobre que vivía tras el telón de acero de la Polonia comunista. A pesar de haber alcanzado los mayores éxitos en el mundo del montañismo, la vida tenía otros planes para Kukoczka, quien persiguió metas más ambiciosas. Su principal interés residía en la cara sur inexplorada de Lodz, un reto descrito por muchos como imposible, y él lo tomó como un reto para poder lograr lo que nadie más había logrado. Lodz fue una montaña especial en la vida de Jerzy Kukoczka. Fue allí donde comenzó su carrera en el Himalaya el 4 de octubre de 1979 y donde perdió la vida 10 años después. Aunque Kukoczka escaló Lodz sin oxígeno suplementario, también fue el único de los 14 8000 cuya cima alcanzó fuera de la temporada invernal y sin establecer una nueva ruta. Es fácil comprender que el ambicioso escalador quisiera corregir, por así decirlo, su ya impecable logro abriendo una nueva ruta y la intimidante cara sur inexplorada. La cara sur de Lodz fue uno de los principales problemas del alpinismo en el Himalaya durante las décadas de 1970 y 1980, y hubo intentos regulares de alcanzar la cima desde ese lugar. Antes de 1989, escaladores polacos también intentaron establecer una ruta polaca en la cara sur, lo que causó la muerte de 2 escaladores polacos, Rafał Cholda y Czesław Jakiel. En 1885, Kukoczka participó en una de esas expediciones. La pared es una de las más difíciles del Himalaya, 3000 metros de terreno exigente con dificultades que aumentan con la altura. Se consideró el mayor desafío para los escaladores del Himalaya del siglo XX. Los mejores escaladores del mundo se enfrentan a él. En la primavera de 1989, Reinhold Messner organizó una expedición internacional a la cara sur de Lodz. Invitó a las estrellas del alpinismo del Himalaya, incluyendo a Krzysztof Wielicki y Arthur Heiser, a unirse al equipo. Kukoczka, quien, al igual que el italiano, había conquistado los 14 8000, no recibió invitación. Messner lo obligó a ir. Parecía que Kukoczka se sentía mal en esa situación. Al principio quería atravesar Kenchinjunga, pero los rusos lo consiguieron, pues la atravesaron de izquierda a derecha o al revés, en diagonal y de lado a lado, con docenas de forasteros, escaladores, campamentos fijos, equipo y comida. Al principio, Kukoczka quería volver a atravesar Kenchinjunga para optar por el estilo alpino, pero al enterarse de que el equipo de Messner se retiraba de la cara sur de Lodz, decidió intentar escalar esa pared. En Lodz, Jerzy Kukoczka quería lograr algo grande, algo que nadie más había logrado en ese momento. Quería escalar Lodz por una nueva ruta, forzando la formidable cara sur, la pared que ha matado a tantos. Finalmente, en el otoño de 1989, Kukoczka organizó una expedición él mismo, pero estuvo a punto de no llevarse a cabo. El 27 de mayo de ese año, 5 alpinistas polacos, todos veteranos del Himalaya, Yevgeny Szkrobak, Miroslav Dasal, Miroslav Garcileski, Andrzej Heinrich y Vakavu Otremba, perdieron la vida en el Lola Foss, cerca del Everest.
Esto marcó el comienzo del declive de los guerreros de hielo polacos. En aquel entonces, la tragedia puso en peligro la expedición de Kukoczka a la cara sur de Lodz. Muchos escaladores renunciaron a participar en la expedición. Desafortunadamente, debido a que el equipo y el objetivo tuvieron que reorganizarse rápidamente, la organización de la expedición no siguió las prácticas probadas de las primeras expediciones. A finales de agosto de 1989, el equipo voló a Katmandú. Estaba formado por Jerzy Kukoczka, Ryszard Falaski, Ryszard Wieraki, Maciej Fałokowski, Szymon Fisalski y Tomasz Kofes. Además de ellos, había un radiotelegrafista, Leszek Siek, el doctor, Michał Kolaj y una periodista, Izbeta Fitak, de la televisión regional de Katowice. En total, éramos 14 personas. La aventura fue un evento mediático internacional y equipos de televisión de Polonia, Italia y Suiza siguieron la expedición hasta el campamento base. Los escaladores a menudo estaban cansados e irritados por la presencia de cámaras. El equipo permaneció en el campamento base durante casi 2 meses y medio. Al final de esa estancia, cuando la ruta estuvo lista, Kukoczka sugirió a Falaski y Fisalski que lo acompañaran en el intento, pero nadie quiso. Cuando habló con Ryszard Falaski, propuso una nueva variante de la ruta. Habría sido un desafío vago si hubieran seguido la ruta ya preparada. Subieron porque el tiempo cambió repentinamente. Cabe añadir que en ese momento no existían pronósticos tan precisos como los que utilizan los escaladores hoy en día. También estuvieron en contacto con el escalador mexicano Carlos Garcillo, quien subió a Lodz desde el otro lado y les dijo que si tenían algún problema después de llegar a la cima, al bajar, les dejaría una tienda de campaña al otro lado de Lodz, en la ruta habitual que Kukoczka y Falaski conocían, con comida en mano y un hornillo para cocinar. Después de 2 días, Kukoczka y Falaski llegaron al campamento en la base sur de Lodz. Era el tercer campamento, probablemente a una altitud de unos 7.600 metros sobre el nivel del mar. Allí comieron y descansaron. El tiempo era bueno. Dejó de soplar. Tras soportar meses de mal tiempo, llegó la tan esperada ventana meteorológica y ambos avanzaron rápidamente montaña arriba. Hicieron una caminata de oso a unos 8.200 metros y continuaron solo al día siguiente con un clima perfecto. La cima estaba a solo unos cientos de metros. El 24 de octubre, Kukoczka y su compañero, Ryszard Falaski, partieron del campo 5 para intentar la cima. Utilizaron un techo delgado de 80 metros de largo para asegurar. Este tipo de techo se suele usar en rocas. Sin embargo, eran conscientes de que incluso un techo tan delgado podía darles sensación de seguridad. Y a esa altitud, cada gramo contaba. Partieron con esa versión del aseguramiento. Ambos sabían que podían arriesgarse y escalar un techo simple y extendido, o escalar un techo plegado y realizar fetches de 40 metros, lo que habría duplicado el tiempo de escalada. Era un riesgo consciente. Pero es sabido que en estas montañas nada se logra sin riesgo. Kukoczka fue el primero en irse. Falaski lo aseguró. Kukoczka lideraba un fetch a una altitud de unos 8.300 metros. Ya habían superado la sección más difícil. Parecía que llegarían a la cima sin muchos problemas. El techo se extendía a unos 70 metros. Solo quedaban unos pocos metros para un lugar fácil. Kukoczka ya se había alejado de Falaski y no era visible. El terreno era difícil y el techo se movía lentamente. Cuando Kukoczka se acercó a la grieta central de la pared, donde terminaban las principales dificultades, se produjo un accidente. ¿Cuál fue la causa? Un agarre roto, una piedra que cayó desde arriba, una pierna que se salió del escalón o algo más. Nunca lo sabremos. La cuerda no soportó una sacudida terrible. La roca plana estaba cubierta de nieve. Kukoczka comenzó a deslizarse hacia abajo.
Parecía que se detendría en la primera reunión. Para horror de Falaski, la primera reunión no funcionó. La segunda debería funcionar, pero todos saltaron, y Kukochka ganó cada vez más impulso. En algún momento ya no era solo deslizamiento, sino un vuelo normal. Empezó a rebotar contra las rocas. Falaski no oyó ninguno de sus gritos. Todo lo que pudo hacer entonces fue invocar su interior, porque sabía que en un instante iba a recibir una sacudida enorme. Atónito se preguntaba si también estaría a punto de ser engañado y desviado de su posición. De repente sintió una sacudida enorme. Lo arrojó contra la pared, y en un instante se aflojó. Resultó que la cuerda se rompió en algún punto de un borde afilado. Solo vio a Kukochka volando hacia el abismo, a 3000 metros de profundidad. Por unos instantes aún pudo oír el sonido del piolet de Kukochka rebotando contra las rocas. Pudo ver su guante rojo caer lentamente. Falaski se quedó solo. No tuvo oportunidad de informar al campamento base sobre el trágico accidente, porque Kukochka cayó junto con el radioteléfono. El campamento base no pudo ver lo que estaba sucediendo debido a la ubicación de la pared que estaba escalando, lo cual lo hacía imposible. Falaski tuvo que salvar su vida y comenzó a descender. Aunque no era fácil en un terreno difícil, a menudo vertical. En algunos puntos usó las cuerdas fijas que estaban allí. También tenía un trozo de cuerda que había cortado, para poder deslizarse por algunos tramos verticales cortos si era posible. Al anochecer, desde lejos, vio cómo su tienda saltaba a una altitud de unos 7600 metros. Estaba oscureciendo, así que sacó la linterna frontal. Pero, de alguna manera, la empujó con la mano y se le cayó del casco. Se quedó solo en la oscuridad. No se atrevió a acercarse a la tienda. A pesar de estar cerca y de que el terreno era irregular, la losa estaba cubierta de nieve. Así que se quedó hasta la mañana. Sus compañeros en el campamento base ya estaban preocupados. Observaron lo que sucedía en la pared y vieron que una persona descendía. Estaban completamente convencidos de que era Kukochka, aunque es sabido que nadie le desea mal a nadie. Finalmente, Falaski llegó a la tienda, y después de un tiempo, sus compañeros lo alcanzaron. Tras el trágico accidente, Richard Beragi envió a la FIFA a comprobar si el cuerpo de Kukochka estaba junto a la pared. A pesar de la búsqueda, el cuerpo de Jerzy Kukochka, de 41 años, uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos, nunca fue encontrado. Aunque, tras regresar de la expedición, sus miembros afirmaron haber enterrado el cuerpo de Kukochka en un risco. Pero esta información solo era importante para la familia. Nunca fue encontrado. En aquel momento, si no se encontraba el cuerpo, solo un año después se iniciaron todos los trámites relacionados con la muerte. La muerte de Jerzy Kukochka supuso un duro golpe para la comunidad escaladora polaca. El florecimiento del montañismo polaco en el Himalaya llegó a un abrupto final en 1989. Las muertes de Yevgeny Shkrobak, Miroslav Zasal, Miroslav Gargilewski, Andrzej Heinrich y Rokobo Otremba en el Everest y el supuesto fallecimiento de Jerzy Kukochka en Lursi marcaron el fin de la década dorada del montañismo necio en el Himalaya. Las 6 víctimas eran experimentados escaladores del Himalaya. Además, el comunismo en Polonia colapsó en 1989 y como resultado, la financiación estatal disminuyó. Si bien el dinero pudo reponerse, la pérdida de varios guerreros clave del hielo no. Kukochka fue un escalador tan icónico que su muerte conmocionó y devastó a toda la comunidad. Hubo muchos escaladores insensatos durante la década de 1980, pero su éxito dependió en gran medida del liderazgo de unos pocos. Kukochka fue sin duda uno de estos líderes, al igual que los 5 que perecieron en el Everest. El impulso se detuvo tras estas muertes.
Algunos escaladores permanecieron activos en el Himalaya, pero la década dorada había terminado. Con un poco de suerte, Kokoschka y Falaski podrían haber sido los primeros en conquistar la entonces gran meta del Himalaya. Aunque la vida de Kokoschka se truncó en 1989 con tan solo 41 años, su legado permanece entre los maestros de la aventura en el montañismo de todo el mundo. Sin embargo, el legado de Kokoschka no reside en la gran cantidad de rutas ni en la velocidad de sus ascensos, que lo coronan como el famoso himalayo, sino en la pureza de su esencia. Su recuerdo permanecerá para siempre entre quienes escalan montañas. Finalmente, una nueva ruta en la cara sur de Lodz se estableció el 16 de octubre de 1990, cuando Sergei Virchov y Vladimir Karatayev, de Rusia, alcanzaron la cima desde el sur, utilizando oxígeno suplementario. A pesar del mal tiempo y las avalanchas, lograron ascender la ruta. Se establecieron 6 campamentos en la cara. El paso clave iba desde el campo 4 hasta la cima. Las crestas estaban peligrosamente cornisas. El 16 de octubre, Sergei Virchov y Vladimir Karatayev abandonaron el campo 6 a las 7 de la mañana. En 12 horas, escalaron las crestas extremadamente difíciles y llegaron a la cima a las 7 de la noche, ya de noche. Tardaron hasta las 5 de la mañana en descender al campo 6. Habían pasado 6 días por encima de los 8.000 metros y estaban totalmente exhaustos. 3 de sus compañeros tuvieron que subir y unirse a ellos en el descenso, ya que eran incapaces de descender solos. Fue un rescate audaz. Tardaron 5 días en descender incluso con las cuerdas fijas. Karatayev estaba más muerto que vivo. 7 de los escaladores soviéticos sufrieron congelaciones severas con amputaciones frágiles. Cabe mencionar que ese mismo año, el alpinista esloveno Tomo Sison afirmó haber escalado la cara sur. Sin embargo, su logro generalmente se considera improbable debido a la falta de fotografías de la cima y a los informes incoherentes de los escaladores. Muchas gracias a todos por vernos.